En este último segmento sobre métodos de representación del conocimiento, vamos a ver ahora un ejemplo de representación procedimental, concretamente en lo que se conoce como la máquina de inferencias CLIPS. Este es un sistema que se desarrolló en la NASA y sirve para programar sistemas expertos. Bien, primero ya vimos la representación lógica, hemos visto lo que le llaman estructuras de ranura y relleno. En la clase pasada vimos la representación clásica, que también está muy basada en la lógica, y ahora vamos a ver esta que se conoce como conocimiento procedimental. Este es bastante peculiar porque va a mezclar dos conceptos que hemos estado viendo como ligeramente separados. Es decir, en el conocimiento procedimental se va a mezclar, es aquella en la que la información de control necesaria para utilizar el conocimiento se encuentra embebida en el propio conocimiento. Entonces, estamos diciendo que vamos a tener la descripción de nuestros estados. Vamos a pensar aquí en el conocimiento. El conocimiento también va a incluir lo que estamos viendo como las reglas, algo así. Pero las reglas también están diciendo qué vamos a hacer al momento de ejecutar. Entonces, recordemos que estas diferentes formas de representación surgieron más o menos en paralelo. Entonces, tienen similitudes, de repente se intersectan. Y lo que estamos viendo en este caso es precisamente esta mezcla entre la información de cómo se va a ejecutar un plan, ya no solamente el encontrarlo, sino literalmente el ejecutarlo, y al mismo tiempo, bueno, cómo se está representando el estado del mundo, qué se puede hacer con él, etcétera, etcétera. Y esa mezcla es lo que vamos a identificar como representación procedimental. Bien, entonces aquí dos elementos clave van a ser los hechos y las reglas, que son los que se utilizan para poder describir al conocimiento que va a tener nuestro sistema o nuestro agente. Los hechos se utilizan para describir el estado del mundo y las reglas indican las acciones que tendrán lugar cuando un estado satisfaga las precondiciones. Entonces, aquí en esta exposición, pues ya estoy utilizando esa terminología a la que estamos acostumbrados. En general, las reglas de una máquina de inferencias pueden ser aplicadas en dos direcciones. Entonces, aquí es donde estamos viendo ya la parte de buscar ese plan, ¿no? Lo que mencionábamos antes de realizar una búsqueda en el espacio de estados. Ahora, estos sistemas todavía no están tan separados de hipótesis estilo STRIPS. Entonces vamos a tener, la máquina de inferencias va a ser precisamente la que se encarga de decir en qué orden se van a ejecutar las acciones. Y aquí se maneja esta división entre tener la ejecución hacia adelante, donde tenemos los hechos o la descripción actual de un estado, y a partir de esos hechos se van a lanzar las reglas y vamos a tratar de alcanzar nuestros objetivos. Es lo que en los siguientes segmentos vamos a ver como búsqueda hacia adelante. Voy desde el presente hacia el estado meta. En la aplicación hacia atrás, como veíamos que era el caso de STRIPS, más bien partimos de los objetivos y tratamos de ir viendo cuáles eran las acciones o operadores aplicables y entonces tratábamos de regresar hasta nuestro estado inicial. Bueno, eso es en general en cualquier máquina de inferencias. Ahora, en el caso particular de CLIPS, lo que vamos a ver es que es un caso donde se utiliza lo que se conoce como encadenamiento hacia adelante. Entonces sería también como el complemento de lo que veíamos en el ejemplo de STRIPS. Bueno, entonces, ¿qué características tiene ahora exactamente esta maquinaria? Bueno, el nombre CLIPS viene de C Language Integrated Production System, CLIPS, les decía que fue desarrollado de la NASA. Consta de 3 elementos. El primer elemento es lo que vamos a utilizar para describir a nuestros estados, que va a ser una lista de hechos. Tenemos que retomar esta idea que teníamos de todo aquello que aseguremos que es verdad, va a ser verdadero, que es como estilo proposiciones, estilo predicados. Y todo aquello que no mencionemos vamos a asumir que es falso. Bueno, eso va a aplicar aquí en la lista de hechos de CLIPS. En segundo punto está la base de conocimientos. Cuando se cumplan ciertas condiciones, ¿qué acciones tengo que realizar? Y eso es lo que vamos a conocer como las reglas. Vienen a ser el estilo acciones operadores con los que hemos estado trabajando.
Y como tercer punto, aquí ya estamos agregando la máquina de inferencias, que es la que se va a encargar de controlar la ejecución, determinando qué se está cumpliendo en este estado y por consiguiente qué regla es la que tenemos que aplicar. Ahora, aquí vamos a tener también una mezcla entre la búsqueda y la ejecución. Básicamente, en cuanto ocurre el estado, ya disparamos nuestra regla. Y eso es lo que vemos en esta parte. ¿Cuáles son las características de Eclipse? Bueno, como ya se había mencionado, utiliza únicamente encadenamiento hacia adelante, es decir, busca qué reglas aplicar a partir del estado actual. Vamos a ver que para resolver problemas, de hecho, vamos a truquear un poquito esta forma de funcionar. Cuando las precondiciones de una regla se satisfacen, la regla es agregada a una agenda para ser disparada. Aquí casi tenía la tentación de decir, a ver, dado un estado, si se cumplen las precondiciones, ¡pum!, inmediatamente se aplica la regla. De hecho, Eclipse es un poquito más avanzado que eso. Puede suceder que en cuanto lleguemos a cierto estado, haya más de una regla cuyas precondiciones se están satisfaciendo. Entonces, todas ellas se van a formar en la agenda y se van a empezar a ejecutar una por una. Y cada vez que se ejecute una regla, pues puede suceder que los cambios que produzca haga que nuevas reglas ahora ya sean aplicables y lo que van a hacer es formarse otra vez en la agenda. Entonces podemos imaginarla de momento como una especie de cola donde se están formando todas las reglas cada vez que se cumplen sus precondiciones. Bueno, por esta forma de estar diseñado, si recordamos nuestra clasificación de agentes reactivos, agentes basados en modelos, agentes que aprenden, etcétera, etcétera. Bueno, los agentes que es muy fácil programar en Eclipse son los agentes reactivos. Simple y sencillamente reaccionan a la aparición de ciertas precondiciones y disparan sus reglas. Sin embargo, veamos que los problemas más interesantes podrían estar más bien en el paradigma de agentes basados en objetivos. Sí se puede hacer en Eclipse, pero aquí es donde entra lo de truquear que mencionaba hace un momento. Es necesario diseñar las reglas viendo a los objetivos como precondiciones que deben ser satisfechas. Entonces, esto nos va a obligar a que seamos conscientes de que queremos llegar a una cierta meta y a partir de esa meta vamos a empezar a diseñar las reglas, a decir, bueno, ¿cuál tendría que aplicar para poder llegar a ese punto? Y vamos a ver a ratito un ejemplo. Bien, entonces, ¿cómo se ven estos diferentes elementos? Bueno, los hechos van a estar integrados primero por el nombre de la relación, un poco parecido a lo que veíamos en los predicados, y después de ese nombre va a estar seguido de 0 o más campos con nombre o rendijas. Aquí ya se está distinguiendo un poco de lo que veíamos con predicados y se empieza a parecer un poco más a lo que veíamos antes de las estructuras de ranura y relleno. Entonces tienen los nombres los campos con nombres o rendijas y sus valores asociados. Entonces aquí vamos a tener ya algo de estructura. Tenemos un ejemplo, podría ser esta relación persona, que tiene como 4 atributos, podríamos decirles: nombre, edad, color de ojos, color de cabello, y para cada uno de estos elementos se le asocia un valor. Bueno, ya yéndonos a la parte más formal, así como se definen clases y se instancian objetos en el paradigma orientado a objetos, aquí también es posible, en lugar de definir todo a mano, crear una especie de plantilla donde se va a decir qué tipo de... Es que sí es casi objetos, ¿no? Cómo se va a llamar la clase y qué datos debería de tener cada instancia, ¿no? Entonces, este multislot, por ejemplo, nos permitía ponerle varios valores en un solo atributo, y estos slots, me dicen que va a haber un solo valor. De hecho, todos estos son como cadenas o símbolos. Ahora, lo interesante con los hechos, recordaremos que cuando describíamos los operadores en sus postcondiciones, lo que decíamos es hay cosas que se van a volver verdaderas y cosas que se van a volver falsas. Bueno, en este paradigma esto es completamente operativo, ¿no? Los hechos pueden ser añadidos, assert, o removidos, retract, de la memoria. Y adivinen qué va a significar cuando agreguemos o quitemos cosas. Tenemos también una abreviatura que se llama modify, y lo que hace es remover y luego añadir, pero con el valor de alguna de estas rendijas modificadas. Entonces, ahora cuando ocurra algo y queramos decir qué debería de suceder en consecuencia, lo que vamos a definir son reglas.
Dice, si todos los patrones solicitados por la regla casan con hechos en la memoria, la regla se activa y es agregada a una agenda, la colección de reglas activadas. Observen que aquí estamos hablando de los hechos en la memoria. Es decir, en este sistema vamos a tener la descripción actual del mundo y sobre esa directamente se van a aplicar las reglas, suponiendo que por detrás, y de hecho esto es algo que hace Eclipse, hay un sistema real que va a ejecutar estas acciones y lo que va a hacer la regla es describirnos cómo debe de verse el mundo después de haber realizado la acción con algún sistema externo. Y en ese momento va a cambiar el estado del mundo. No es un sistema que primero haga el plan y después le ejecute. Este es un sistema que piensa que ambas cosas están ocurriendo al mismo tiempo. Entonces, tenemos esta construcción que empieza con def rule, se le pone un nombre. Va a tener lo que se conoce como el left hand side, que para nosotros sonará más como las precondiciones para que se ejecute esa regla. Esta flechita que indica la separación con lo que se le llama como right hand side, que para nosotros son las postcondiciones y son la secuencia de acciones que se van a realizar. ¿Y qué creen? Que esas acciones van a ser asserts y retracts para decir que se volvió verdadero y que se volvió falso. Adicionalmente se pueden hacer algunas cosas por comodidad, como imprimir cosas en la pantalla. Entonces, este right hand side o lado derecho contiene la lista de acciones de ejecutar cuando la regla sea disparada, es decir, cuando la agenda determinó que ya es su turno. Y vamos a ver un ejemplo de cómo se ven estos códigos, o sí, estas reglas, en el próximo video. Sí, bueno, para los que tengan dudas, se me olvidaba mencionar. Sí pueden ocurrir conflictos interesantes en la agenda si alguna regla que dispara primero descompone las precondiciones de otra que también quedó agendada. Entonces ahí va a depender también del ingeniero del conocimiento tener cuidado con ese tipo de cosas.